Hola chicos, bueno, les he hecho un videito como un resumen de los ejemplos que he estado mirando de las tareas que me han mandado. He visto varios errores y como el día viernes tienen una pequeña pruebita que en realidad solo va a incluir esa pruebita, lo que sí alcancé a explicarles, que es la suma, la resta, la suma algebraica, vean bien lo que son los números opuestos, pero sí incluyo también en esa pequeña autoevaluación o autoevaluable el punto de la multiplicación y la división de los números enteros y la propiedad distributiva, que esos dos temitas los tuvieron que ver solos en sus casas con ayuda de sus padres o algunos directamente solitos. Entonces se me ha ocurrido hacerles como un videíto chiquitito, un resumen de cómo trabajar la multiplicación y la división y cómo trabajar la propiedad distributiva con algunos ejemplos. Bueno, yo les he tipeado todo y les voy a hacer como aclaraciones sobre todo de los errores comunes, porque me resulta como más práctico hacerlo de esta forma, porque hacerles la devolución a cada uno en forma individual es como más trabajoso y la mayoría se ha equivocado en los mismos errores. Entonces, empecemos. Tenemos multiplicación y división de los números enteros. Recuerden que nosotros estamos trabajando en la unidad 1, donde es solo números enteros. No trabajamos números con coma. Eso por un lado. La regla de signos de la multiplicación y la división son muy similares, muy parecidas. Yo se los amplío un poquito. Nos dice que si multiplicamos dos valores positivos, por ejemplo, si multiplicamos dos valores positivos, si hacemos positivo por positivo, nos va a dar positivo. Si multiplicamos un valor positivo por un valor negativo, nos va a dar un valor negativo. Si multiplicamos un número negativo con uno positivo, nos va a dar un valor negativo. Y si multiplicamos dos valores negativos, negativo por negativo, nos va a dar un valor positivo. Eso sucede también en la división. Si dividimos dos valores positivos, vamos a obtener un resultado positivo. Si dividimos un número positivo por uno negativo, vamos a obtener un número negativo. Si dividimos un número negativo por uno positivo, vamos a obtener un resultado negativo. Y si dividimos dos valores negativos, vamos a encontrar un resultado positivo. Les he colocado acá abajo como un resumen mucho más sencillo que dice lo siguiente: si multiplicamos o dividimos dos valores de igual signo, o sea, si los dos son positivos o si los dos son negativos, el resultado es positivo. Y si multiplicamos o dividimos dos valores de distintos signos, el resultado es negativo. Es mucho más fácil aprenderse esa reglita que aparece acá, ¿sí? Ahí se las marco, que tener que aplicar la regla más por más, menos por menos, por ahí es como más difícil. Entonces, veamos los ejemplos. Yo ahí les he hecho para la multiplicación en la primera columna. Si tenemos, por ejemplo, en el primero, 9 por 3, 27. Primero resuelvo la multiplicación de los dos valores, 9 por 3, 27, y después aplico la regla de signos. Positivo por positivo, vamos a obtener un resultado positivo. Para el otro, multiplico 5 por 17. 5 por 17 es 85. Aplico la regla de signos, más por menos es menos. El siguiente, 9 por 7, 63. Negativo por positivo, negativo. Y el último, 6 por 4, 24. Negativo por negativo, positivo. Lo mismo voy a hacer con la división. Dividimos dos valores que son positivos. 99 dividido 11, 9. Positivo dividido positivo, positivo. Para el otro, 45 dividido 5, 9. Positivo dividido negativo, negativo. Para el siguiente, 90 dividido 2, 45. Negativo dividido positivo, negativo.
Y el último, 60 dividido 15, 4. Negativo dividido negativo, positivo. Bien, ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos que multiplicar varios valores o dividir en un mismo ejercicio? Nos dice lo siguiente. Para multiplicar o dividir más de dos números enteros, se deben aplicar las reglas anteriores, o sea, la regla de la multiplicación y de la división, y resolver las operaciones de izquierda a derecha. Por ejemplo, fíjense acá en estos ejemplos yo les he colocado 3 valores. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero voy a trabajar estos dos valores. Hago 4 por 13, 52. Positivo por negativo quedaría negativo. Y ese 52 después lo voy a dividir con el otro valor. Quedaría 52 dividido 52, 1. Aplico la regla de signos, negativo dividido negativo, positivo. Fíjense el ejemplo que aparece abajo. Les he colocado 4 valores y voy mezclando la multiplicación y la división. Me dice que tengo que trabajar siempre de izquierda a derecha y trabajando solo de a dos valores. Entonces voy a trabajar primero estos dos números. Hacemos 18 por 3, 54. Positivo por negativo, negativo. Ahora, este 54 negativo que me quedó, lo voy a dividir por el próximo valor. 54 dividido 6, 9. Negativo dividido positivo, negativo. Y al último voy a hacer 9 por 20. 9 por 20, 180. Regla de signos. Negativo por negativo, positivo. Nunca puedo trabajar de esta forma. No puedo hacer estos dos y estos dos. ¿Por qué? Porque si yo quiero resolver eso, fíjense que me quedaría 18 por 3 menos 54. Y 6 por menos 20, 6 por 20 es 120. Y positivo por negativo, negativo. Y cuando quiera hacer la división de menos 54 dividido este menos 120 que aparece acá, no me va a quedar porque el 54 es más chiquito que el 120. Entonces, sí o sí, tengo que respetar, ir agrupando de a dos, trabajo estos dos, ese resultado lo trabajo con el tercero, es aplicando regla de signos, obviamente, y ese resultado lo trabajo con el cuarto. Eso va a pasar siempre que tengan más de dos valores en el mismo ejercicio y tengan multiplicación y división. Algo a tener en cuenta. Son como reglitas que tienen que tener en cuenta. Una de ellas dice, todo número multiplicado por 0 da 0. Si yo multiplico 80 por 0 va a dar 0. Si multiplico menos 89 por 0 también da 0. La otra, todo número multiplicado o dividido por 1 da el mismo número. Si yo divido o multiplico 20 dividido 20 me va a quedar 1. ¿Sí? Todo número multiplicado o dividido por 1 da el mismo número. Ahí está mal, en realidad me he equivocado. Ese es todo número multiplicado o dividido por 1, todo número multiplicado o dividido por 1 da el mismo número. O sea, es que si yo multiplico 5 por 1 va a dar 5. Si yo divido 5 dividido 1 va a dar 5. Estaba pensando en otro ejemplo. Ahora, estoy pensando en el ejemplo que viene abajo. El otro. El cociente de dos números iguales es siempre 1. El cociente es la división. Si yo hago 60 dividido 60, me va a dar 1. Si yo hago menos 25 dividido menos 25, que es el mismo número, también me va a dar 1. El cociente entre dos números opuestos es siempre menos 1. Recuerden que los números opuestos
son el mismo número, tienen que tener el mismo valor absoluto, pero de distinto signo. Por ejemplo, dos números opuestos van a ser el 17 y el menos 17. Si yo divido 17 dividido menos 17, nos va a quedar menos 1. Luego tenemos la propiedad distributiva, que acá sí también varios tuvieron errores. Propiedad distributiva. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta, tanto a la derecha como a la izquierda del paréntesis. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un número, por ejemplo, que está del lado, fíjense que acá está del lado izquierdo del paréntesis. Si yo tengo ese número y está multiplicando y dentro del paréntesis tengo sumas y restas, eso significa que voy a distribuir la multiplicación con respecto a las sumas y a las restas. ¿Cómo aplico la propiedad distributiva? Lo vamos a agrandar un poquito. Tengo que distribuir, como lo dice la palabra, que sería como repartir este numerito 5 con cada uno de los numeritos que aparecen dentro del paréntesis. Primero voy a resolver el ejercicio con distributiva. Multiplico entonces 5 por 9, 45. Aplico regla de signos. Más por menos, menos. El otro, 5 por 13, 65. Positivo por positivo, positivo. 5 por 8, 40. Positivo por negativo, negativo. Ahora lo que vamos a hacer es, esto nos quedaría como una especie de suma algebraica. Voy a agrupar los positivos, que solo sería el 65, y los negativos, que van a ser mis deudas, que son el menos 45 y el menos 40. Sumo esos dos valores y me quedaría menos 85. 65 menos 85 nos quedaría menos 20. Ese ejercicio está resuelto con distributiva. Para que vean que se cumple, lo voy a hacer sin distributiva. El mismo ejercicio. ¿Cómo sería sin distributiva? Tendríamos que resolver primero todo lo que encierra ese paréntesis. ¿Cómo resuelvo ese paréntesis? Y hacemos lo mismo que en las sumas algebraicas. Agrupo positivos y negativos, dinero a favor y deuda. ¿Cuál es el dinero que tengo a favor? Solo el 13. Y las deudas van a ser el menos 9 y el menos 8. Si yo sumo mis deudas, nos quedaría menos 17 más 13, que es el único que tengo a favor. Debo 17 y tengo 13 solo para pagar. Por lo tanto, nos quedaría menos 4. Luego hago 5 por 4, 20. Positivo por negativo, negativo. Fíjense que da exactamente lo mismo. Acá nos daba menos 20 y acá también nos quedaba menos 20. ¿Lo ven? O sea, con distributiva o sin distributiva, para la multiplicación estando a la izquierda del paréntesis, da lo mismo. Ahora, el mismo ejemplo se los he hecho, pero con la multiplicación del lado izquierdo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Lo resuelvo con distributiva y sin distributiva. Con distributiva y sin distributiva. Aplico distributiva. 5 por menos 9, menos 45. 5 por 13, 65. 5 por 8, menos 40. Agrupo los positivos. El único positivo es el 65. La suma de los negativos, menos 85. Resuelvo, nos quedaría menos 20. Y sin la propiedad distributiva, resuelvo el paréntesis. Eso da menos 4. Menos 4 por 5, menos 20. Les hice el mismo ejemplo para que comprobaran que la multiplicación es distributiva estando a la derecha o a la izquierda del paréntesis. A la izquierda o a la derecha del paréntesis. De este lado, de la derecha o del lado izquierdo. Y en el caso de la división, acá sí hay que tener cuidado. Por eso, más que nada, quería aclarar esto. Porque la división solo va a ser distributiva o solo se cumple la propiedad distributiva cuando
se encuentra del lado derecho. A ver si se los puedo marcar, porque, bueno, solo del lado derecho. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos, en el ejemplo les he colocado un valor que está dividiendo del lado derecho y otro ejemplo donde aparece del lado izquierdo. Resuelvo entonces. Aplico distributiva. Menos 20 dividido 2 negativo, tenemos 20 dividido 2, 10. Regla de signos, menos dividido menos, más. 46 dividido 2, 23. Menos dividido menos, más. 12 dividido 2, 6. Más dividido menos, menos. Resuelvo, en este caso tengo que agrupar los positivos. Los positivos solo serían el 10 y el 23, que suman 33. Le resto al 6, nos quedaría 27. Ese sería el procedimiento con distributiva. Sin distributiva tendríamos que resolver todo el paréntesis, que resolver el paréntesis nos va a dar menos 66, porque es la suma de los dos negativos, que son mis deudas, más 12, que es el único positivo. Acá también podríamos haber escrito dentro del paréntesis, primero el positivo, 12 menos 66, que nos va a dar exactamente igual, que eso da menos 54. Menos 54, dividido 2, 27. Aplico regla de signos. Negativo, dividido negativo, positivo. Fíjense que nos da exactamente igual, con la propiedad distributiva o sin distributiva. Eso significa que está bien, que la propiedad distributiva de la división con respecto a las sumas y a las restas sí se cumple del lado derecho. Veamos del lado izquierdo. Les he hecho un ejercicio con distributiva y sin distributiva. Y fíjense que está de distinto color el resultado. Eso significa que no da lo mismo. Lo hacemos con distributiva. Con distributiva quedaría 20 dividido 5, 4. Positivo dividido negativo, negativo. 20 dividido menos 5, 4. Positivo dividido negativo, negativo. Menos 4, como los dos son negativos, son dos deudas, debo 4 y debo 4, en total debo 8. Y sin distributiva nos quedaría, sin distributiva sería resolver el paréntesis. Si yo resuelvo ese paréntesis, menos 5 es igual a menos 10, porque se suman. 20 dividido 10 es 2. Positivo dividido negativo, negativo. Ahora, yo les he colocado ahí forma correcta y forma incorrecta. La forma correcta va a ser la segunda. ¿Por qué? Por lo que les dije recién, que la propiedad distributiva de la división con respecto a las sumas o a las restas solo se cumple del lado derecho, nunca del lado izquierdo. ¿Cómo lo resuelvo si la división está del lado izquierdo, como en este ejemplo? De esta forma. Sí o sí tengo que resolver primero el paréntesis y después efectuar la división. Bueno, chicos, espero les sirva este mini resumen y estudien por favor para la pruebita. Ya saben, cualquier duda o consulta me escriben ahí en el Go School o me mandan un correíto. Nos vemos.